tenemos una idea de la química de las aguas. Espero que todavía me siguen, que ha sido un poco teórico, pero es una base importante que debemos tener. Vamos a ver el ciclo de vida de una mina y vamos a ver dónde podemos tener procesos de contaminación y cómo podemos contrarrestarlos. Y vamos a ver eso en las distintas fases del ciclo de vida, porque cada fase tiene sus características y sus problemas específicos. Entonces, las fases del ciclo de vida, ¿cuáles son? No miren sus apuntes por un momento. ¿Con qué empezamos en la minería? Exploración. Después, prospección. Después, prospección, sí. Evaluación, planificación, muy bien. De ahí, cuando ya lo tenemos planificado, construir, explotar. Muy bien. Después, el cierre. Y después, el postcierre. Exactamente. Entonces, tenemos la fase de exploración, tanto en campo como en gabinete. La evaluación tanto del depósito como de la viabilidad económica. La explotación, que la hemos juntado las fases de construcción o operación, porque también podemos tener una explotación a fases donde en alguna parte estamos construyendo, en alguna estamos ya explotando, y luego ya el cierre y el postcierre. Y entonces, desde la fase de explotación, si se hace un cierre no controlado, entonces vamos a pasar a tener un pasivo ambiental. Pero si pasamos a la fase de cierre planificada, entonces podemos pasar de la mina a un espacio post-mina que se pueda reutilizar y que no forma un peligro para el medio ambiente. Entonces vamos a ver las distintas fases. Aquí vamos a ver un ejemplo de la duración de esas fases en minas medianas de Australia, donde la exploración puede tardar unos 5 años más o menos. Luego la planificación quizás son 3 años más. Antes se puede pasar a la fase de explotación y luego depende del tamaño del yacimiento de cuántos años puede tardar. En Australia el promedio de las minas medianas es de 8 años. Luego hay 2 años de cierre y en la legislación australiana la post-clausura son 10 años de responsabilidad del operador por la mina después del cierre. Luego eso en cada país cambia. En Perú, ¿cuánto tiempo es? ¿Es fijo? ¿Cuánto tiempo? 5 años. Entonces como en Chile también. Aunque en realidad la post-clausura es un periodo infinito, porque el tiempo después de la mina es todo lo que nos queda adelante. Y dependiendo de las características de la mina, puede ser que después de 10 años el sitio ya no ponga problemas ambientales, o puede ser que todavía tenga impactos ambientales. Y lo que tenemos que tratar es de cerrar la mina de una forma que después la mina ya no ponga problemas para el medio ambiente, y así podamos explotar yacimientos y avanzar sin dejar pasivos. Vamos a ver cómo impacta este ciclo de vida de la mina sobre el régimen hídrico de la mina en el entorno. Entonces en las distintas fases aquí vemos el tiempo y la demanda de agua. En la fase de exploración necesitamos algo de agua, por ejemplo, para hacer sondeos, para los lodos de perforación, para los equipos que están trabajando, pero el consumo es relativamente pequeño. Luego, en la fase de desarrollo de evaluación, el consumo de agua será muy pequeño. Aumenta mucho cuando empezamos a construir y a explotar la mina, que es cuando más agua necesitamos para los procesos, para las perforaciones, para los equipos. Y vemos aquí que además tenemos que tener en cuenta que el lugar donde hacemos la mina tiene un consumo de agua, digamos, de línea base, o un balance de agua de la base,
que siempre estará allí. Luego, en la fase de cierre, se nos va a bajar mucho el consumo de agua, pero todavía va a quedar algo de consumo de agua. Por ejemplo, si hemos creado un lago de Tajo, este lago va a evaporar agua. Entonces eso nos consume agua, aunque ya no estamos aprovechando y explotando nada. Y entonces en la fase post-cierre, estos impactos sobre el agua van a ir disminuyendo, pero va a haber un consumo remanente que nos queda después del cierre, que será un consumo mayor de lo que era la condición de línea base que teníamos antes. Por ejemplo, por los lagos de Tajo, o si tenemos túneles de drenaje que van drenando agua subterránea que antes no se drenaba. Y entonces también, para no impactar sobre el medio ambiente después de la clausura, hay que tratar de que este consumo remanente sea lo más pequeño posible. Y eso se puede hacer con una buena planificación y ejecución en la mina. Entonces, si vemos la fase de exploración y evaluación económica, tenemos la investigación general, regional. Una vez que tenemos unos sitios interesantes, pasamos a la exploración en detalle para ver las áreas más favorables y vamos a pasar a investigaciones de detalle para las áreas objetivas. En lo que concierne el estudio ambiental, ya en esta fase deberíamos empezar con el estudio de línea base ambiental, porque aquí todavía no estamos afectando al medio ambiente, ya podemos sacar datos de cómo era el sitio antes de que hemos empezado a trabajar. Es muy importante para decir después las condiciones que había, a lo mejor ya había contaminación en el área que no es de la mina, y entonces vamos conociendo el lugar donde vamos a abrir la mina. Ahí vamos a empezar también a hacer el estudio hidrogeológico regional para conocer bien los flujos de agua en la zona, para ver tanto cómo esto nos va a afectar la explotación de la mina, qué podemos hacer para no tener que bombear tanto, o cómo tenemos que desaguar las labores para poder trabajar, y también para minimizar los impactos de la mina sobre el entorno. Y luego pasamos ya a la exploración en detalle y al estudio hidrogeológico de detalle, y entonces puede ser recomendable de ya empezar a interactuar con los grupos de interés de la zona para empezar a abrir la mina, de ya ver con los grupos que están en la zona, por ejemplo agricultores y tal, de explicar el proyecto que se está teniendo y de decir cómo se va a hacer y cómo se va a ejecutar para que no afecte a los demás, para reducir las resistencias de otros grupos que están en la zona, que se pueden oponer a la mina. Entonces, si eso se empieza en una fase temprana, a menudo es posible de tener mucho más apoyo al proyecto minero. Entonces, este estudio hidrogeológico debería ser público en una fase temprana para que se disuelven las dudas de la población sobre cómo afecta la mina sobre el régimen hídrico, y también se debe hacer una planificación de la mina para minimizar esos impactos sobre el agua, también por un lado para minimizar los impactos de la mina, por otro lado para que la población no tenga tanta resistencia contra el proyecto. Y entonces en esa fase de exploración ya debe empezar la fase de monitorización y control hidrogeológico para tener un registro de datos sobre la dinámica de la mina para la explotación y también para posibles impactos de la mina y para poder diseñar medidas de remediación. Bueno, aquí tenemos los distintos ingredientes de la línea base ambiental, que son datos hidrogeológicos, geoquímicos, bióticos, también epidemiológicos para saber las enfermedades que puede haber en la zona, datos culturales también para ver cómo impacta la mina en ese aspecto, y socioeconómicos también para conocer bien la interacción de la mina con el entorno, no solo en términos económicos y ambientales. Luego, en la fase de exploración también hay una serie de medidas que podemos hacer para minimizar el impacto, pero visto el tiempo avanzado voy a pasar esto un poco.
Y entonces durante la vida de la mina vamos a tener un consumo de agua. En la fase operacional vamos a tener un consumo directo, que es, por ejemplo, pues son los procesos, las perforaciones, el procesado del mineral, y también tenemos un uso virtual de agua, que es el agua que está contenido, por ejemplo, en productos que está usando la mina para hacer la operación. Entonces, si usamos productos químicos, esos productos, por ejemplo, ya han necesitado agua para su producción. Si eso lo aprovechamos en la mina, si hacemos un balance completo de agua en la mina, también hay que contar esta agua virtual. Y entonces, después del cierre, la mina va a tener un consumo remanente de agua, que es, como hemos dicho, la evaporación en los lagos, un punto de descarga, cambio en el régimen de flujo de los acuíferos que están afectados por las excavaciones, etc. Y entonces vamos a tratar de minimizar este impacto sobre el agua. Luego, las actuaciones para minimizar los impactos los llamamos plan hidrogeológico de defensa, porque la idea es de planificar la mina de una forma que impacte menos sobre el agua, que necesite menos agua para operar, que en zonas áreas es muy favorable porque no necesitamos tanto aporte de agua, y también no nos va a afectar tanto al entorno. Entonces, ahí tenemos que planificar medidas de vigilancia y monitoreación de los niveles de acuíferos y de aguas superficiales, conocer bien los flujos de agua en la mina, saber cuáles son las zonas de control que tenemos que establecer. También tenemos que prever que la situación hídrica que estamos teniendo en el momento de hacer la línea base a lo mejor no es la situación típica. Podemos tener años del Niño y de la Niña, que tienen regímenes muy diferentes. Entonces tenemos que prever también cómo puede cambiar este régimen hídrico, y tenemos que diseñar la mina de una forma que pueda operar tanto en años secos como años húmedos. Por un lado, para tener agua suficiente, pero por otro lado también para estar protegida contra efectos de avenida, etc. Bueno, cada operación que hacemos en el terreno va a tener un impacto. De hecho, por eso hay que empezar lo antes posible con la línea base ambiental, que al principio, por ejemplo, puede ser sobre todo un monitoreo de la lluvia en la zona, de la disponibilidad de aguas superficiales, donde no estamos todavía influenciando nada el régimen hídrico natural. Y entonces, haciendo los sondeos, también empezar a coger datos lo antes posible. Por ejemplo, al hacer los sondeos, ver si uno está perforando varias capas de acuífero que están separados por acuitardos. Entonces eso ya da una idea de que esa perforación puede conectar acuíferos y puede tener un impacto. Y todos esos datos, recogerlos, organizarlos, tenerlos presentes y usarlos en la línea base para tener una imagen más precisa de cómo funciona el sistema. Y también para luego poder explicar a la población de que este sondeo no ha tenido impacto porque no ha cortado agua. Ese sondeo sí ha tenido impacto, pero por ejemplo entonces se puede hacer un entubado de sondeo para que ese sondeo no siga extrayendo agua todo el rato o no siga comunicando los diferentes acuíferos. Y también se puede decir, este sondeo está intubado y entonces no tiene impacto sobre tu pozo. Entonces hay que empezar lo antes posible para tener una base más amplia y poder demostrar también cuál es la situación inicial y cuál es la situación que estamos creando con la mina. Entonces, en principio siempre es bueno tener el máximo de datos posibles. Entonces, cada vez que estamos haciendo una intervención, un sondeo, algo, es documentarlo y así conocer mejor el yacimiento, conocer mejor los impactos y también tener material para luego demostrar a terceros de lo que se está haciendo y qué impacto ha tenido o qué no ha tenido. Y aparte, conociendo mejor el entorno de la mina, también nos reduce las incertidumbres, entonces podemos actuar de forma mucho más precisa y acertada, y eso nos reduce los costes. Y también podemos hacer, por ejemplo, medidas de restauración mucho más enfocadas, porque sabemos mejor cómo funciona el sistema, y eso también
a la larga nos va a bajar los costes del cierre y poscierre. Entonces, de impactos, en la fase de construcción tenemos impactos sobre el paisaje en la apertura de los huecos mineros, impactos sobre vegetación y animales por remoción del suelo vegetal. Podemos tener alteraciones del ciclo hídrico que impacta a aguas superficiales y acuíferos. La atmósfera sobre todo por generación de polvo y gases de voladuras, y también podemos tener contaminación, digamos, acústica o de vibraciones que afecta pues a poblaciones cercanas. Y siempre hay una serie de medidas que se pueden hacer para reducir esos impactos. Solo que ahora por tiempo ya voy a pasar esto un poco rápido. En la fase de explotación, muchos de los impactos de la construcción siguen, como los de atmósfera y de ruidos. Vamos a generar depósitos de residuos que pueden impactar tanto en paisaje como en suelo como en aguas, pero que se pueden diseñar de una forma que impacten menos. Y también empiezan posibles contaminaciones de agua que pueden impactar sobre los ríos y los acuíferos, que también, teniéndolo presente, se pueden paliar. Luego, en la fase de explotación, es importante también tener presente los datos que uno ha recogido y ver si la idea que uno tiene sobre el yacimiento y el sistema hidrogeológico, si eso se ajusta a lo que estamos encontrando cuando estamos, por ejemplo, aprofundizando el hueco minero, cuando estamos haciendo más galerías y conocemos mejor el yacimiento. Entonces esos datos hay que seguirlas trabajando, actualizando y ver si realmente el modelo conceptual que tenemos de la mina se ajusta a lo que vamos encontrando, y entonces siempre vamos a ir mejorando nuestra idea de lo que es el sistema, y eso también nos ayuda a hacer tanto una explotación mejor gestionada y más eficiente, como de minimizar los impactos que tiene la explotación. Entonces también con eso podemos gestionar los riesgos. Cada vez vamos a tener más datos de los distintos riesgos y de cuáles hay que vigilar más y cuáles menos. Y también en la explotación es importante, cuando es una explotación por fases, hacer un cierre gradual de la explotación de las zonas que ya están explotadas, y hacer este cierre de las zonas que ya no se van a trabajar durante la fase de operación, porque en esta fase es cuando tenemos más flujo de caja, cuando tenemos maquinaria disponible, cuando tenemos personal. Y entonces a menudo, con una buena planificación, ya se puede ir cerrando parcialmente partes de la mina durante la operación, y será mucho más barato que si lo tenemos que hacer todo en la fase de cierre. Y vamos a tener mucho más recursos disponibles, y también ya en la fase de operación vamos a tener menos focos de contaminación o de consumo de agua que si no estamos cerrando nada. Eso se llama diseño para el cierre, y también nos puede abaratar mucho los costos del cierre de la explotación. Fuentes de contaminación de agua: tenemos primero los metales, que son hierro, manganeso, zinc, plomo, etcétera, que sobre todo se generan por la oxidación de las rocas que vamos extrayendo, y también eso genera los sulfatos. Luego podemos tener contaminación de cianuro en las minas de oro, tanto en los botaderos como en la planta si hay fugas, o en las balsas de estériles si hay fugas. Podemos tener problemas con sólidos en suspensión, que también, si se descargan al exterior, pueden impactar en los ríos, pero que se pueden paliar fácilmente con balsas de sedimentación. Puede haber contaminación por sodio o por cloro por los procesos de la planta. También nitrógenos o fosfatos, que son sobre todo por aguas residuales, y los nitrogenados también por los explosivos, que los residuos se pueden disolver en el agua, que también puede tener un impacto. En impactos sobre las aguas superficiales, sobre todo vamos a tener alteraciones en los flujos de agua muy grandes en las escombreras y las balsas de lodo,
También las carreteras pueden tener impacto sobre la red fluvial, pero será menor. Y hay que ver que las distintas actividades de la mina pueden tener un impacto, por ejemplo, sobre más evaporación o menos evaporación, o pueden provocar que haya más infiltración o menos infiltración de agua. Si estamos abriendo huecos, se nos va a infiltrar más agua desde la superficie al subsuelo. Entonces disminuye el caudal superficial que tenemos, pero hay una recarga en profundidad. O podemos tener impermeabilización de áreas grandes, donde antes se infiltraba el agua y que luego hay más escorrentía superficial, que nos puede también crear problemas porque las avenidas durante lluvias serán más importantes. Y también puede cambiar el régimen de evaporación y haber más evaporación de agua, que también es un consumo de agua que antes no estaba. Siendo conscientes de esta situación, también se puede diseñar la mina de una forma que impacte menos sobre el agua y así minimizar los impactos. Para eso también nos hacen falta datos de meteorología de la zona, de la topografía, de los suelos, de la geología y de la vegetación, para poder diseñar bien la explotación. Entonces, las escombreras, las excavaciones, etcétera, disminuyen la escorrentía superficial. También la mina puede cambiar el hidrograma en los ríos aguas abajo. Puede significar que los ríos que antes tenían unas crecidas muy determinadas en una época del año, ahora solo tienen un flujo muy bajo y muy constante, o puede ser que haya más avenidas porque hay más zonas impermeables que entonces nos aumentan esas inundaciones. También puede haber cambios en el régimen de sedimentación. Hay ejemplos de minas que están vertiendo muchos sedimentos al río y entonces cambia el río de un cauce profundo a un río trenzado, que ya es una llanura de sedimentos muy, muy somero, donde el sistema ecológico es muy diferente de lo que era antes. Los cambios de evaporación que ya hemos visto. Y también en zonas áridas, si tenemos bombeos de desagüe, puede ser que estas aguas se viertan a un cauce que normalmente está seco y que ahora por los bombeos va a tener agua todo el año. Y eso nos va a ocasionar el crecimiento de vegetación en este cauce. Ahí se va a establecer un ecosistema con sus plantas y sus animales, y cuando se cierra la mina y se apagan las bombas, este ecosistema se va a secar y se va a degradar. Entonces, por ejemplo, en Australia está prohibido de verter aguas de bombeo a ese tipo de cauces, porque ya se sabe, como hemos visto, que después de 20 años se va a cerrar la mina, y entonces este ecosistema que se establece allí durante 2 décadas se va a degradar. Y esto luego causa problemas ambientales. Entonces, en Australia no se pueden inundar ese tipo de cauces, sino hay que verter las aguas en otro cauce permanente o almacenarla, para evitar también ese tipo de impactos. También hay impactos sobre aguas subterráneas. ¿Qué impactos podemos tener? Aquí por ejemplo tenemos un sistema con 2 capas de acuífero. Tenemos un acuífero libre superficial y tenemos un acuífero confinado profundo. Entonces, tenemos aquí en azul el nivel del acuífero libre antes de la explotación, que tiene aquí un río natural, y por aquí donde se va a abrir el hueco minero, al principio la napa freática era aquí pasando por el terreno. Entonces, cuando veamos un tajo abierto, vamos a rebajar el nivel freático en esta zona. En el acuífero confinado el efecto puede ser más fuerte, porque al tener esta capa impermeable encima, el nivel de presión del acuífero antes de la mina está por aquí arriba. Entonces tiene presiones muy altas del agua. Pero si hacemos un túnel, el agua del acuífero va a drenar hacia el túnel. Y entonces todo este nivel freático isométrico se nos va a rebajar hacia el nivel del túnel. Entonces, si aquí antes había otro pozo de agua que estaba captando agua de este acuífero, ahora puede ser que el pozo ya no capte agua, o bien que tenga que bombear mucho más para todavía poder extraer agua de este acuífero profundo. Y además
estos impactos de las labores subterráneas son muy difíciles de remediar si este túnel drena a un punto más bajo en el valle y va drenando este acuífero de forma libre. Entonces, una vez hecho el túnel, el nivel en el acuífero nunca va a volver a ese nivel, siempre va a estar así, porque el túnel va a seguir drenando agua aunque ya no utilicemos el túnel. También los sondeos de exploración, como ha dicho el señor, pueden tener un impacto muy importante. Aquí hay un ejemplo de unos sondeos de exploración en Bolivia que interceptaron unos acuíferos artesianos. Entonces este sondeo ha cortado un acuífero confinado que tenía nivel, presión más alto que la cota del terreno. Entonces ahora está descargando agua por este sondeo y está creando contaminación superficial de estas aguas contaminadas. Y como el sondeo no se selló bien, este impacto ya no se puede cambiar. También podemos tener la conexión de capas de acuífero por las labores subterráneas que nos están conectando flujos de agua de distinta composición. También se pueden crear fracturas en los acuíferos por la descompresión al, por ejemplo, excavar el hueco minero o al hacer la excavación de túneles subterráneos, que también nos pueden cambiar los flujos de agua en el subsuelo. Y también podemos cambiar las barreras hidrogeológicas naturales. Y una cosa importante, cuando conectamos acuíferos, no solo cambiamos los flujos, sino también podemos tener reacciones entre aguas de distinta composición que nos traen también efectos no deseados. Por ejemplo, si mezclamos unas aguas reducidas con unas aguas oxidantes, entonces se nos pueden disolver o precipitar contaminantes, o pueden surgir a la superficie aguas contaminadas profundas que antes nunca llegaban a ese acuífero. Entonces, en los sondeos de exploración hay que tener cuidado, y si hemos cortado capas de acuífero, o bien después de analizar el sondeo, hay que sellar el sondeo en los distintos tramos de acuífero para que no tenga impacto, o lo que sería mejor es entubar el sondeo para aprovecharlo como sondeo de monitorización para poder verificar tanto niveles de acuífero como calidades de agua en estos acuíferos. Y entonces aprovechamos el sondeo dos veces, de exploración geológica y de control ambiental. Solo que hay que tener cuidado y usar entubados resistentes a la corrosión, porque si le ponemos un tubo de hierro normal y eso se nos corroe en 5 años, después no aprovechamos el sondeo y otra vez tenemos esa contaminación no deseada. Y también, como ya hemos dicho, los túneles de drenaje tienen un impacto muy importante y entonces pueden rebajarnos a perpetuidad los niveles de acuíferos o conectarnos cursos de agua y entonces afectar gravemente al balance de agua en la zona. Hay ejemplos en España donde han hecho túneles de drenaje que están desecando todo el área en torno a la mina y donde los agricultores ya no tienen agua, porque esos túneles van rebajando la cota piezométrica a infinidad y ya no se pueden sellar, porque aunque se ponga ahí un tapón, en algún momento la presión de agua va a romper el tapón y sería peor porque este tapón puede crear una avenida muy importante de agua. Entonces este tipo de obras puede tener un impacto muy importante. Entonces tenemos que planificar si realmente queremos, por ejemplo, un túnel de drenaje natural que luego no lo podamos cerrar, o si a lo mejor hacemos un pozo, instalamos una bomba y entonces tenemos mayor coste porque hay que bombear el agua, pero una vez que se apaga la bomba, por lo menos el nivel del acuífero va a recuperar su nivel normal y no va a quedar rebajado. Entonces siempre tenemos opciones de cómo diseñar la operación para ver qué efectos queremos y qué efectos queremos evitar. En la fase de operación tenemos varios usos de agua. Por un lado, supresión de polvo en transportación y transporte, lavados para uso personal. Eso es la fase, los aspectos más secundarios, y principalmente en el procesado usamos agua en la extracción, en el transporte mineral, en la trituración y también para transportar los lodos hacia la balsa de lodo. Ahora vamos a pasar al caso de estudio para ver un poco
posibles impactos de una mina en el ciclo de vida, y vamos a usar el caso de la mina Los Frailes en Aznalcóllar, en España. Eso está cogido de un trabajo de Santa María Amezaga Younger de Newcastle. Y entonces la mina Los Frailes se sitúa al suroeste de España. Aquí tenemos la mina con varias zonas de explotación que tenía un tajo antiguo, que es la corta de Aznalcóllar, y la corta de Los Frailes, que era la que se estaba explotando en los años 90. Aquí la planta de procesado y una balsa de lodos de unos 2 kilómetros cuadrados de superficie. Y todo esto en un valle fluvial donde pasa un pequeño río, el río Agrio, que ya nos indica que este río no tenía agua muy buena desde hace tiempo. Y tiene varias terrazas fluviales, una llanura de inundación, unas terrazas primarias y unas terrazas secundarias en los laterales. Y este río Agrio desemboca en el río Guayamar, que pasa por aquí, que luego desemboca acá en el Atlántico. Entonces, esta represa se rompió en la noche del 24 al 25 de abril del 98, y entonces en ese punto se rompió el dique, y entonces se descargaron varios millones de metros cúbicos de lodo pirítico y de aguas ácidas al valle del río Agrio, y de ahí hacia el valle del Guayamar. Y entonces luego se ha visto cómo se produjo esa ruptura. Sí, fue solo, por el crecimiento de la presa. Lo que pasa es que esta balsa se abrió décadas atrás con una empresa estatal que diseñó un dique de cierta altura, y este dique se construyó sobre un terreno geológico que se llama margas azules, que son unas margas, un terreno arcilloso carbonatado de grano muy fino, que es bien impermeable. Entonces una buena base en teoría para poner ese tipo de balsas, porque vamos a tener pocas filtraciones. Sin embargo, con el tiempo este dique ha ido aumentando de altura y también de ancho, así que no era simplemente un problema de que lo hayan construido demasiado hacia adentro, sino era simplemente el aumentar la altura del dique, que ha hecho que aumenta la presión del dique sobre estas margas. Y había unos sondeos de control geotécnico para controlar las presiones de agua de poro en el dique, pero al parecer este control pisométrico estaba subcontratado a una empresa ajena a la empresa minera, y que no se dieron cuenta que las presiones de agua de poro estaban aumentando mucho en la base de este dique. Y en las arcillas, cuando aumenta mucho la presión de agua en los poros, llega un momento que se llama liquefacción, donde la presión de agua separa los granos de la arcilla, y entonces la arcilla pierde su estabilidad mecánica y se vuelve como un lodo y se vuelve líquido. Y entonces llegó a ese punto, y entonces simplemente la presión de los lodos hacia afuera hizo que un tramo del dique se movió unos cuantos metros hacia afuera, y ahí ya se rompió toda la estructura y se escaparon los lodos. Entonces el problema no era realmente que el diseño inicial del dique estaba mal, sino que había una sucesión de empresas mineras que han ido cada uno aumentando el dique, echando más residuo, sin realmente tener un control preciso de lo que estaba pasando con su dique, y de estar consciente de que se estaba llegando a un punto donde no estaba estable, o por lo menos ver que aumentan las presiones de agua, y entonces poner unos sondeos de dren de pie que entonces nos pueden rebajar esas presiones. Entonces una lección de este accidente y de otros es que a menudo esas rupturas de diques de cola no ocurren por el mal diseño del dique, sino porque este diseño al final no está implementado bien en la realidad. Entonces a menudo simplemente
las empresas se van pasando a las infraestructuras sin pasar toda la información. Y entonces ahí es donde se generan los accidentes, porque lo que una empresa sabía sobre su sistema ya no lo sabe la siguiente empresa, y entonces va operando sin saber que está realmente construyéndose su bomba contemporizador. Y entonces es importante tener un mantenimiento riguroso de esas estructuras y un monitoreo riguroso de esas estructuras, y así poder evitar ese tipo de accidentes. Para el diseño de diques de cola hay varias técnicas. Una es la de aguas arriba. Entonces uno empieza con un dique de arranque por aquí y luego va aumentando el dique, creciendo hacia adentro. Pero esto, ¿qué desventaja tiene? Exacto, que tenemos una parte del dique que se asienta sobre lodos que no tienen la misma estabilidad que esta parte del dique. La ventaja que tiene es que el volumen de material del dique que necesitamos es pequeña, pero eso normalmente no compensa la falta de seguridad que tiene este tipo de estructuras, sobre todo en áreas sísmicas como el Perú, donde en ese tipo de eventos se puede desestabilizar una estructura como esta. Si estoy bien informado, este tipo de construcción está prohibido aquí, ¿es cierto o no? Aunque no lo fuera, sería recomendable no usarla porque no compensa el riesgo que pone. Otra opción es la construcción en línea central, donde el dique va creciendo verticalmente y hacia afuera. Entonces tiene ya una mayor estabilidad al tener aquí cada vez más respaldo para mantener las presiones de los lodos que están conviniendo. Pero aún así, aquí todavía hay una parte del dique que se va a asentar sobre lodos y no sobre dique. Entonces también tiene sus problemas de estabilidad. Entonces la manera, desde el punto de vista de seguridad, más favorable es la técnica de aguas abajo, donde desde el dique de arranque cada vez se va prolongando la pared interior y se va aumentando el volumen hacia afuera. Entonces cada vez tenemos el material del dique fundado sobre el material consolidado del dique anterior, y aparte cada vez tenemos más espacio, más volumen de almacenamiento en la balsa. Entonces cada vez podemos almacenar más residuo. Solo que hay que planificar que aquí vamos a necesitar un espacio adicional al crecer el dique, y también vamos a necesitar más material para construir el propio dique. Pero entonces eso es un diseño que no solo es favorable en cuanto a la seguridad, sino también en cuanto a la operación. Entonces, vamos a ver cómo siguió el episodio de ese accidente. Entonces, se rompió el dique y los lodos, que eran unos 5 millones de hectómetros, de metros cúbicos, perdón, inundaron todo el ancho de ese valle, tanto del río Agrio como del río Guayamar. Entonces iban propagando delante las aguas ácidas y siguiendo atrás, pero más despacio, los lodos en sí. Entonces aquí vemos que eso no solo afectó al cauce del río, sino toda la llanura de inundación, afectando a los terrenos agrícolas adyacentes. Y no solo afectó a los terrenos agrícolas, sino el río Guayamar pasa por el Parque Nacional de Doñana, que es un parque nacional muy importante en España y también a nivel mundial. Es un humedal de gran extensión, donde pasan cada año millones y millones de aves migratorias en sus migraciones desde norte a sur y sur a norte, y entonces es como, digamos, la gasolinera de esas migraciones de aves. Entonces hubo un fuerte riesgo de contaminación de toda esta área, y esto entonces no solo afectaría los aves locales, sino también todas las poblaciones de aves migratorias que necesitan descansar en esta área, y si no pueden descansar aquí, no pueden hacer la migración, y entonces habría pérdidas muy importantes de esas aves migratorias. Entonces,
Aquí teníamos la balsa y el lodo se iba propagando por aquí, por el Valle del Guadiamar. Y uno de los problemas del accidente fue que, bueno, nadie tenía previsto este accidente y no había ningún plan de emergencia para ese tipo de eventos. Ni la empresa minera tenía un plan, ni la autoridad hidrográfica del Guadalquivir, que tiene que vigilar el río, ni la autoridad de medio ambiente, nadie tenía previsto que una balsa de lodo se fuera a romper. Y entonces la compañía minera al principio no sabía qué hacer, no emprendió ninguna acción urgente. La autoridad del río tampoco sabía qué hacer, veía que estaba avanzando el agua, estaba avanzando el lodo, pero ¿qué hacemos? Ni la autoridad de medio ambiente tampoco estaba actuando porque tampoco sabía muy bien qué hacer en ese tipo de eventos. Los únicos que reaccionaron eran operarios de un pequeño parque natural que está aquí al norte de Doñana, y aquí hay un tramo del río que se llama Entre Muros, que ya nos indica que ahí el cauce está encauzado entre unos muros para evitar que se derrame hacia los laterales. Y entonces estos operarios activaron a agricultores de la zona para que vengan con sus retroexcavadoras, sus tractores, y construyeron un dique de tierra, o una sucesión de diques de tierra, en esta parte entre muros, donde había un ancho relativamente controlable para poder controlar esta avenida. Y entonces trabajaron toda la noche del 24 al 25 de abril y lograron levantar un dique que dejó pasar buena parte de las aguas ácidas, pero que logró parar los lodos, más o menos en esa posición. Entonces se logró evitar que esos lodos tóxicos entrasen al Parque Nacional. Pero si no hubiera sido por esta administración que improvisó y entonces vino con una solución, no se hubiera llegado a tiempo a parar la contaminación de ese Parque Nacional. Es muy importante en ese tipo de operaciones a gran escala tener también una previsión de posibles accidentes que pueda haber y de planes de emergencia que especifican qué es lo que se puede hacer para paliar el accidente, cómo se puede hacer y quién lo tiene que hacer. Entonces hay que definir las tareas y también quién lo va a hacer, para que no haya luego una autoridad que dice no, esos tienen que hacer, pero esos dicen no, los otros tienen que hacer, y entonces nadie hace nada, y entonces pues el lodo igual se propaga. Y también que pone las prioridades que hay que hacer. Entonces, a ver, ¿hay que hacer una rinoplrensa o hay que activar las redes excavadoras? Entonces, es muy importante de no solo tener el plan de operación normal de la mina, sino también el plan de contingencias, porque los accidentes pasan aunque no queremos que pasen, y así poder minimizar los efectos de ese tipo de eventos. Aquí vemos los lodos en el cauce del río. Entonces eran lodos piríticos con metales pesados, mucho zinc, cadmio, arsénico. Y otra vez vemos aquí estas manchas blancas. ¿Qué sean esas manchas blancas? Sulfatos, exacto. Son sales que van generándose por la evaporación de las aguas del lodo, y entonces en superficie se forman esas costras que son sulfatos de metales pesados. Entonces es también contaminantes muy concentrados. Y con esto, ¿qué puede pasar? Con la influencia del clima. Moviliza exactamente. Por un lado, si viene una lluvia, eso se disuelve, entonces hay agua muy contaminada. O si hay clima seco y viento, entonces eso se puede movilizar muy fácilmente a través del aire y contaminar el área más allá del cauce contaminado. Entonces se diseñó un plan de remediación y se decidió retirar todo este lodo, que eran varios millones de metros cúbicos, de recogerlo con excavadoras y meterlo en camiones y llevarlo a la cota de la mina, a la cota de la Zanacoya que ya estaba abandonada, y entonces depositarlo allí.
Aquí vemos esta remediación con retroexcavadoras y con camiones, aquí en el cauce intentando de excavar los lodos. Este tipo de operación, ¿qué problemas puede tener? ¿Qué impactos puede crear de secundarios no deseados? Generación de polvo. Muy bien. Eso fue uno de los principales problemas en estas tareas, porque al ser lodos muy finos, generaba polvos que se movilizaban muy fácilmente. Pero por otro lado, las autoridades tampoco querían, por ejemplo, regar con agua para suprimir el polvo, porque pensaban que con eso pueden lixiviar los metales pesados y movilizarlo hacia el subsuelo que no está contaminado. Entonces, no querían emplear agua para no contaminar el suelo, pero con eso contaminaron el aire. Y esos camiones, que había miles de camiones que estaban circulando por la zona para transportar el lodo, también constituyeron un impacto muy fuerte para las poblaciones, porque los camiones pasaban por los pueblos porque no había carreteras de circunvalación, y entonces el polvo también se repartía por los pueblos y también afectaba a la población local. Aparte, ¿qué tipo de problemas puede ocasionar este tipo de operación? ¿Tuberías en el agua? Sí, también. El agua se va a contaminar. Pero bueno, el agua de todas formas estaba contaminada porque ya el agua pasa por lodo, y eso fue un problema que no se pudo parar antes de que se quite el lodo. Teníamos un lodo encima de un suelo que se supone que no está contaminado. Sí, muy bien, se mezcla. Además, como es maquinaria muy pesada, ya simplemente al pasar una retro encima de esas dos capas de suelo natural y del lodo, ya va mezclando el lodo con el suelo. Además, se intentó hacer esta limpieza muy rápidamente para minimizar los impactos hacia afuera, pero al hacerlo con mucha prisa, también no se trabajó de la forma más limpia. Entonces, hubo muchos problemas de que al final se retiró gran parte del lodo, pero había muchas zonas donde luego había una capa de mezcla de lodo con el suelo natural, que seguía con niveles de metales demasiado altos para tener un estándar bueno, pero ya era un volumen tan importante de suelo mezclado que ya no se pudo retirar. Entonces hay muchas zonas donde hay una contaminación residual que no se puede quitar. Ahí tendrían que haber hecho un trabajo más cuidadoso, planificando muy bien por dónde pueden pasar las máquinas, por dónde no, para que no pisen las áreas que están contaminadas, para intentar de retirar eso poco a poco, pero de forma más precisa. Y aparte, en el plan de remediación se hizo una división de tareas. Se dijo que la empresa minera va a limpiar las áreas muy cerca de la mina, y luego para el tramo intermedio esto lo va a hacer la autoridad fluvial del Guayamar, que es la autoridad del río, y los tramos bajos lo va a limpiar la agencia de medio ambiente. Eso porque era un área muy grande, y entonces se pensaba, bueno, si vamos por zonas se puede terminar antes. ¿Esto qué tipo de problemas puede ocasionar? Bueno, si por un lado, si tengo una zona que está limpiada y otra que está contaminada y otra que está limpia, puede haber como una recontaminación de áreas. Eso sí. Pero eso no fue el principal problema. Tenemos tres organismos: la empresa minera, la autoridad del río y la del medio ambiente. ¿Cuál será la prioridad de la empresa minera? Sí, hay un problema de coordinación. Sí. Entonces, la empresa minera, por un lado, quería remediar el accidente y reducir el impacto de, digamos, imagen pública, pero por otro lado tenía que también controlar los costes porque era un accidente muy caro, y entonces intentaban de hacerlo con la menor inversión en esa parte posible. La autoridad del río, ¿cuál será la prioridad? Sí, recuperar la calidad del agua, pero también como es una agencia,
que tiene muchas obligaciones y poco presupuesto, también intentaban reducir los costes y hacerlo al menor costo posible. La Agencia de Medio Ambiente, ¿qué será la prioridad? Sí, la Agencia de Medio Ambiente quería sobre todo recuperar el ecosistema y llegar a un nivel muy bueno del resultado de limpieza. Entonces, eso hizo que en los 3 tramos hubo unos estándares muy distintos, unos protocolos distintos de cómo hacer la limpieza y hasta qué punto hacer la limpieza. Creo que se creó, digamos, un grupo de trabajo de los distintos organismos que tienen competencia en el asunto, que es pues la Autoridad del Río, la Medio Ambiente, la empresa minera que está implicada, la Junta de Andalucía en general. Me imagino que habrá sido la Junta de Andalucía, al ocurrir el accidente en su territorio, que estaba coordinando las tareas y divisando un plan de cómo hacerlo, y entonces llegaron a esta solución de hacerlo por tramos. Y entonces, al final, este tramo pues se limpió con mucho cuidado y estos tramos pues con algo menos de cuidado. Y llegó el punto que la Agencia de Medio Ambiente le demandó por juicio ante corte a la Autoridad del Río de hacer mejor el trabajo. Entonces había 2 administraciones de Estado que se estaban demandando en vez de concentrarse en remediar el accidente. Entonces eso también nos indica que es importante tener un plan de emergencia y un plan de remediación, y también en este plan definir muy bien quién tiene que hacer qué tarea, con qué prioridades y en qué tiempo, para que realmente la gente pueda empezar a actuar en vez de decir no, el otro tiene que hacer, no, el otro tiene que hacer. Entonces es importante de tener un plan para posibles accidentes de ese tipo, y también, como son acciones muy caras, de definir exactamente quién tiene que pagar qué parte y lo tienen que hacer de qué forma, para que luego no haya duda. Después de ese accidente, la empresa minera, que era una sucursal de Boliden, de una empresa sueca, pero se llamaba Boliden Apiersa, entonces era una empresa española con capital de Suecia, volvió a abrir la mina durante un corto periodo de tiempo, pero después de pocos meses ya cerraron y declararon quiebre financiero. Y entonces se cerró la mina, el pueblo de San Correa perdió toda su base económica, y aparte, esta explotación minera antes había tenido un plan de explotación que prevía, por ejemplo, de hacer un tajo de cierta profundidad, y entonces, si el tajo hubiera llegado a esa profundidad, ese tajo ya no hubiera presentado un riesgo para el acuífero superficial, pero llegó solo a una profundidad donde el tajo mismo podía tener conexión hidráulica con el acuífero y contaminar el acuífero superficial. Entonces ahora mismo tienen que bombear constantemente el tajo minero, porque hay un lago que se está formando, para evitar que el agua contaminada profunda llegue al acuífero de agua potable. Si la empresa hubiera seguido con la operación, en el momento del cierre se hubiera tenido un tajo que no presentaba ese problema y que no necesitaba esas bombas en permanencia. Y también todo el cierre de la mina se podía hacer de forma más gradual, con más recursos y mejor. Entonces la mina se cerró de una forma muy, muy rápida y muy incompleta, y ahora representa un lastre importante para la Junta de Andalucía, que ahora es el responsable de este área. Entonces eso nos indica que a menudo puede ser más favorable para el medio ambiente de continuar una operación minera de forma ordenada en vez de cerrarla muy rápido, porque entonces se puede trabajar tanto la explotación como el cierre de forma ordenada y el impacto sobre el medio ambiente será menor. Y podemos ver unas claves para el cierre de la operación minera. Entonces siempre hay que promover un cierre ordenado, planificado, en vez de abandonar yacimientos a medio explotar,
que van a tener mucho más impacto. Y hay que planificar desde la exploración de la mina para el cierre, porque a menudo hay varias opciones de cómo emplazar los residuos, cómo hacer las excavaciones, cómo hacer los huecos, que serán más fácil o más difícil de cerrar y de restaurar después. Entonces, si planificamos estas estructuras ya de una forma que es más fácil restaurarlos, nos va a costar menos. Y eso se llama el diseño para el cierre. Y como ya he indicado, podemos a menudo empezar con tareas de restauración, por ejemplo, de una parte de las escombreras o de alguna balsa de lodo que ya está llena, durante la operación, y así aprovechar la maquinaria, el personal, el flujo de caja que tenemos para hacer esas tareas y no tener que invertir mucho dinero que ya no entra en la fase de cierre. Luego también hay que diseñar las instalaciones y las estructuras de una forma que después del cierre no presenten riesgos, que las bases de lodos pues o bien se sequen o tengan una estructura que no sean susceptibles a romperse aunque sea 50 años después del cierre. O por ejemplo, si son tajos abiertos, en Alemania del Este había muchas minas de carbón en la época de la República Socialista, y estas minas se cerraron de golpe en los años 90 porque en la reunificación ya no interesaba explotar todas esas minas, y entonces esas minas se cerraron y los tajos se iban inundando y se crearon muchos lagos de tajo. Por un lado, esos lagos de tajo estaban en unos sustratos con mucho sulfuro y tenían agua muy ácida, que de por sí ya es un problema. Y muchos de estos lagos todavía tienen agua ácida y se están viendo opciones de cómo remediarlos, pero es muy difícil porque son comarcas enteras que están pues sembrados de ese tipo de lagos. Pero por otra parte, muchas de esas cortas tenían laderas muy empinadas que estaban estables mientras que el tajo estaba seco. Pero una vez que se inunda, este material saturado de agua ya no es estable, y entonces tenían muchísimos lagos con unas laderas que en cualquier momento se pueden caer y que estaban abiertos al público, pues podían estar ahí jugando, y entonces pues se cae una ladera y puede haber muertos. Entonces tuvieron que, por un lado, cerrar todos esos lagos para que no haya acceso al público, y a menudo hacer trabajos de movimiento de tierra muy importante para bajar las pendientes de esos lagos, para que no haya luego problemas de estabilidad a largo plazo. Y eso es una cosa que también se puede prever, porque ya sabemos que un tajo abierto en una zona con agua subterránea va a formar un lago de tajo. Entonces, durante la operación, en las primeras fases, ya se pueden diseñar las laderas de una forma que luego, cuando se forme el lago, eso tenga un ángulo de talud que todavía está estable. También es diseño para el cierre. Y luego, también en general, intentar de dejar los terrenos en una condición que se pueda reutilizar, aunque sea de pastizal o algo, pero que en superficie haya un suelo vegetal donde por lo menos pueda haber algo de vegetación, y no dejar, por ejemplo, sola la escombrera, que luego nos va a generar polvo todo el año. Y también un cierre ordenado siempre nos va a ayudar a mejorar la percepción pública sobre la minería. Si la empresa deja un sitio en condiciones, va a haber mucha más aceptación para que la empresa abra otro sitio en otro lugar, que si la empresa deja todo hecho un desastre. Entonces hay muchos argumentos para planificar desde el principio para que el cierre sea ordenado y se pueda hacer con el menor coste posible. Luego, cuando cerramos la mina, va a ocurrir un fenómeno que llamamos el rebote, que es la inundación de todas las labores que estaban desaguados y que tengan conexión con aguas superficiales o subterráneas. Entonces eso lo vamos a ver en más detalle en una sección posterior. Pero para resumir el proceso,
pues si tenemos, por ejemplo, una mina subterránea que está en operación, vamos a tener un pozo de bombeo por donde se está bombeando agua del acuífero para poder trabajar en esa zona. Cuando se cierra la mina, se van a apagar las bombas y va a empezar a subir el agua subterránea y va a inundar las labores. Como hemos visto que se forman estos sales generadores de acidez en las labores subterráneas, esta agua va a disolver estos contaminantes, entonces aquí se pueden formar aguas muy contaminadas. Y poco a poco va a subir el nivel freático en el acuífero, y puede pasar un tiempo largo donde en superficie no se nota nada porque solo está subiendo el nivel subterráneo. Pero en algún momento el nivel de agua llegará al punto donde descarga algún punto de descarga superficial, a un río. Entonces esta agua contaminada nos va a contaminar las aguas superficiales. Este proceso también hay que preverlo, y entonces, por ejemplo, por lo menos tener un tratamiento de agua instalado para poder remediar esos efectos. Pero lo veremos más adelante, en detalle.